Este segundo bloque de MB Noticias ya estamos recibiendo con muchísimo gusto al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Garreto, a quien hasta hace bien poquito lo llamábamos o lo teníamos aquí como catedrático especializado en todo temas laborales. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, esta vez con, como tú dices, con un rol distinto. Un rol distinto, exacto. Parecido, pero distinto. Mucho más responsabilidad. Claro. Para todo el país. Claro, exactamente. ¿No? Sí, metido adentro de la cosa. Hay como muchos temas para abordar con respecto del tema de trabajo, un tema sensible y quizás uno de los temas centrales en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero te quiero preguntar, por ejemplo, por el tema de las ocupaciones, ¿no? Que se dice que el gobierno está preparando algunos cambios en lo que tiene que ver para regular las ocupaciones, que quizás no es un tema central, pero sí que ha generado mucho ruido tras los cambios que se hicieron en la LUC. ¿En qué va a consistir bueno, esos cambios? Y si, bueno, no se van a dar por ley, se van a dar por decreto, ¿por qué? Sí, tú ubicas perfectamente el tema de las ocupaciones o de la regulación de las ocupaciones a través de la LUC. La ley de urgente consideración, en el artículo 392, establece que la huelga debe ser pacífica y debe permitir el acceso, el Estado garantiza la huelga, pero que la misma debe ser pacífica y permitiendo el acceso de los no huelguistas y de los titulares de la empresa al local, al establecimiento. Por lo tanto, más que regular la huelga como fenómeno general, lo que hace la LUC es regular una de las modalidades del ejercicio de la huelga, que es la ocupación, sin hablar de ocupación. No, la LUC no menciona el término ocupación, pero cuando habla de huelga, evidentemente se refiere a las ocupaciones en los lugares de trabajo. Quiere decir que de alguna forma la ley de urgente consideración admite la legitimidad de las ocupaciones, pero pero establece que deben permitir el acceso de los no huelguistas y de los titulares del establecimiento. Hasta allí lo que dice la norma de carácter legal. Posteriormente, esa norma se reglamentó por un decreto del mismo año, del año 2020, el decreto 281, que le da, diríamos, potestades al Ministerio de Trabajo para solicitar, en cualquier caso, la desocupación del lugar de trabajo. Incluso pedirlo obviamente al Ministerio del Interior de manera forzada y a partir de la intervención de la policía. Allí es donde radica, desde nuestro punto de vista, la inconsistencia. ¿Por qué? Porque el decreto permite la desocupación en cualquier caso, mientras que la ley lo que hace es admitir la desocupación, implícitamente, para el caso en que se incumplan esos extremos de permitir el acceso de los no huelguistas. Allí advertimos entonces nosotros una inconsistencia entre lo que dice la ley y lo que dice el decreto. Por lo tanto, el foco nuestro en el Ministerio de Trabajo está en revisar, que es la potestad que tiene el Ministerio, el aspecto reglamentario, o sea, revisar el decreto. ¿Y por dónde irían esos cambios? Esos cambios irían en la idea de ajustar de mejor manera el decreto a lo que marca la ley, a lo que marca el artículo 392 de la LUC, que ya no nos conformaba, pero es el marco vigente, es el marco legal dentro del cual debemos movernos hasta tanto el Parlamento no pueda decidir un cambio en materia legislativa. Quiere decir que en ese marco actual nosotros podemos operar en el sentido de modificar el decreto reglamentario por sostener que ese decreto permite la desocupación en cualquier caso, aun cuando los trabajadores ocupantes pudieran estar permitiendo el acceso de los no huelguistas. A ver, pasando raya, ¿va a haber un decreto, no va a ser ley? ¿Es así? Por lo menos por ahora. Y concretamente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a permitir la ocupación? Yo diría que la ocupación ya está permitida a través de la ley. Bien. El problema es el decreto.
Y el problema es el decreto que permite la desocupación inmediata en cualquier caso. Y a partir de ahora, entonces, si cuando están todavía elaborando el decreto, ya tiene fecha de envío No. Diríamos, es una instancia de consulta interna en el gobierno acerca de cuál podría ser la modificación. Yo lo que estoy haciendo es un detalle de cuál es el problema que le encontramos. ¿Y por dónde irían los cambios, concretamente, si tuvieras que decirlo? Más allá de que no esté todavía determinado. No está acordado, no está establecido. Yo diría que lo que debemos hacer, reitero, es ajustar el decreto a lo que dice la ley, en el marco jurídico actual. La ley admite las ocupaciones en tanto se permita el acceso de los no huelguistas. Eso es lo que dice la ley. El decreto debería reglamentar ese aspecto y no prohibirlo en todo caso. Y no prohibir en todo caso las ocupaciones. Bien. Esto ya ha generado alguna polémica entre la oposición y también de empresarios. Incluso algunos dicen, por algo Yazaki se fue, como diciendo, esto es parte de un problema. ¿Esto es así? ¿Puede complicar la situación de empresas? Yo estimo que no, porque en realidad es una regulación, la de la LUC, y que debería estar contemplada en el decreto, que no lo está, que trata, diríamos, de armonizar los derechos de las personas que ejercen el derecho de huelga con aquellos que no admiten o que no adhieren a la huelga y por lo tanto pretenden ingresar a trabajar. Yo estimo que es una forma de armonización. Claro, la LUC tiene otros problemas, ese artículo mismo, que fue objeto de críticas. El Frente Amplio no fue de los artículos justamente que intentó impugnar. Pero, reitero, en el marco jurídico actual nosotros debemos operar una modificación del decreto o revisar el decreto, en el entendido que el decreto también admita esa armonización de derechos entre el ejercicio del derecho de huelga y la libertad de trabajo de los que no adhieren a la huelga. Le voy a cambiar de tema y otro de los que está sobre la mesa. El otro día se reunió la semana pasada el Congreso de Intendentes y plantearon, en este caso, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que, a ver si se va a extender o no el tema de los jornales solidarios, que para algunas intendencias del interior, pero sobre todo a muchas personas, es una solución. ¿Está de acuerdo el Ministerio de Trabajo en volver a reeditar el tema de los jornales solidarios cuando son salarios muy acotados y que, estaría dentro de los empleos de calidad que propone el Frente Amplio en el programa? Diríamos que esos mecanismos, esos programas van a ser también objeto de revisión, sobre todo en el sentido de, diríamos, ajustarlos de mejor manera a la idea que se viene promoviendo internacionalmente de trabajo decente. No digo que no sean no digo que sean indecentes, me refiero a la idea misma de trabajo con cumplimiento efectivo de derechos y no simplemente una solución parcial y temporaria a un problema grave como es el desempleo o la precariedad del empleo. En ese sentido, estimo que la revisión de ese tipo de programas debe poner en juego, diríamos, una institucionalidad más amplia que no es solamente la del Ministerio de Trabajo, desde el punto de vista de las acciones gubernativas. ¿Y por dónde iría, por ejemplo, que lo tomen las intendencias, que sean con recursos propios y no del gobierno central? ¿Que no tengan fin los contratos? No, que no tengan fin los contratos me parece una cuestión difícil, tratándose de medidas o de programas que tienden a dar una solución al desempleo rampante, diríamos. Me parece difícil que los jornales solidarios o el programa que fuera se convierta en empleo permanente. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo deba mantenerse tal cual están esos programas. Se van a mantener en principio. Con ese nombre o con otro, pero va a ser necesaria una acción desde el punto de vista de las políticas de empleo para, diríamos,
darle un alivio y una oportunidad de inserción, sí definitiva, no en ese programa, pero sí una inserción definitiva a mediano plazo. Y si hablamos de la creación de empleo, ¿cómo se propone, que estaba en el programa del Frente Amplio, cómo se propone o qué líneas se están desarrollando con respecto a eso de generar un empleo, decente, entre otras cosas, y sustentable, ¿no? Sostenible para las personas? Sí, eso no depende exclusivamente, diríamos, de lo que son las políticas de empleo activas, sino que, como bien ha dicho el ministro de Economía, depende del crecimiento y de la reactivación económica. Quiere decir que allí hay componentes en las políticas de empleo que tienen que ver con las acciones que se desarrollan desde el Ministerio de Trabajo y en particular la Dirección de Empleo, y luego políticas macro que hacen a la generación de empleo genuino más allá de los programas puntuales que desde el Ministerio de Trabajo se pueden desarrollar. Yo le quería preguntar, y antes de, aunque sea un comentario sobre el tema del diálogo social, ¿no? Pero el gobierno ya anunció que va a decidir caso a caso en el caso de la extensión de seguro de paro en los frigoríficos o en algunos frigoríficos cerrados o con una faena menguada. ¿Han detectado alguna irregularidad o abuso para tomar esta medida de que sean revisables los seguros de paro, que se estudien caso a caso? Los seguros de paro son siempre revisables de acuerdo a la legislación vigente y se adoptan en la medida que se demuestre la posibilidad y la viabilidad del mantenimiento de la unidad productiva. Quiere decir que ese ejercicio de parte del poder público está previsto en la propia norma. El hecho es si se ejerce o no se ejerce, desde nuestro punto de vista, probablemente tengamos que ir a un escenario de mayor control para que esto no sea una situación cíclica y que no permita incluso entre empresas que tienen un mayor dominio del mercado, diríamos, el juego del envío a seguro de paro en algún sector o en alguna empresa integrante del grupo y en perjuicio o en detrimento, diríamos, del empleo en otra empresa. ¿Y se sabe qué empresas son las que están haciendo ese juego o cuántos trabajadores podrían estar afectados? Se está trabajando en eso. Bien. Y le quería preguntar por último sobre el tema del diálogo social, que me llamó la atención que no partiera o no estuviera liderado por el Ministerio de Trabajo, quizás es una impresión mía, y sí por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Por qué? En ese caso le pregunto. Y además, ¿cuál va a ser el alcance? ¿Se soluciona todo? ¿Cómo debe ser ese diálogo para que efectivamente, llegue a buen puerto, ¿no? Sí, me parece una muy buena solución desde el punto de vista institucional la que se ha dado de ubicar el tema de la seguridad social y de la protección social, que es un enfoque un poco distinto, más amplio, dentro de lo que es de lo que constitucionalmente está previsto como comisiones sectoriales en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Quiere decir que allí yo señalaría dos aspectos de interés. Por un lado, institucional, que te comento, de ubicarlo en una comisión sectorial que tiene además carácter permanente, que no va a ser solamente para dilucidar el desencuentro o diríamos la revisión de la ley de reforma jubilatoria del gobierno anterior, sino que la pretensión que tiene es que sea una comisión permanente de tipo institucional, de tipo interinstitucional. Quiere decir que ese aspecto me parece extraordinariamente importante para darle cierta transferibilidad, diríamos, a la política. Y el otro aspecto que me parece muy interesante de esta propuesta del gobierno tiene que ver con ir desde la idea de la seguridad social a la protección social. La protección social da cuenta, hoy por hoy mejor, diríamos, de los problemas de los ingresos, del problema de la pobreza, que el mecanismo clásico de la seguridad social. Responden casi, yo diría, a dos momentos históricos distintos. El de la seguridad social responde al modelo de estado de bienestar clásico, mediados del siglo pasado y hasta años 70 del siglo pasado, y el de protección social responde mejor a un mundo que ha cambiado, a un mundo con mayor precariedad, un mundo
donde sí, se ha precarizado todo. Se ha precarizado, se ha informalizado la economía, etcétera. O sea que la protección social tiene un enfoque más claramente dirigido, diríamos, a la pobreza, a los ingresos, al acceso a los servicios públicos, y en un rango, diríamos, mayor que el de la seguridad social. Vamos todavía. a tener que profundizar un poco más en esto cuando esté rodando todo este diálogo. Sí, esos dos aspectos me parecen centrales, el institucional y el del contenido y el del concepto de protección social. Hugo Barreto, gracias. Gracias a ti. Y nosotros ahora